A continuación voy a presentar unos breves apuntes sobre derivabilidad. La derivabilidad estudia cuando una función es derivable en un determinado punto, es decir, que se puede calcular su derivada. Porque es cierto que para algunas funciones, para algunos puntos de algunas funciones, la derivada no es calculable en ese punto. Estudiar la derivabilidad, por tanto, supone estudiar las condiciones por las cuales una función es derivable en un punto y aplicarlo en ejercicios concretos. Antes de aplicarlo directamente, vamos a intentar entender por qué existe una condición de derivabilidad, por qué una función a veces no es derivable, y a partir de ahí intentaremos justificar las condiciones que se aplicarán a los ejercicios. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos aquí una función f de x sobre el plano cartesiano. Bueno, pues esta función, pongámosle que situamos un punto y vamos a ver si esa función es derivable en ese punto. Antes de hacerlo analíticamente, vamos a intentar entenderlo cualitativamente. Hemos dicho que la derivada de una función en un punto es un medidor de la inclinación de la función en ese punto. Pero para conocer la inclinación en un punto, es razonable pensar que se necesita conocer cómo se comporta la función en un entorno de los alrededores de ese punto. O sea, puede pensar que, bueno, para saber la pendiente de una cuesta no nos vale con un trocito muy pequeño de la cuesta, sino que tenemos que ver cómo se comporta alrededor del punto donde queremos estudiar la pendiente, ¿no? Bueno, la derivada es una idea un poco intuitiva que hace este entorno infinitamente pequeño con el uso de los límites, pero no voy a entrar en eso. Simplemente se justifica de manera razonable que para que una función pueda tener su derivada en un punto, se ha de conocer la función en el entorno de ese punto. Y eso implica, de alguna manera, una conexión con la idea de continuidad. Lo que se establece en general es que una función que es derivable en un punto, pues es continua. Implica la continuidad en ese punto, porque si no fuera continua, si en este punto hubiera un salto en su entorno, no podríamos estudiar el entorno de ese punto. Así que la continuidad en los alrededores del punto y en el punto en concreto debe estar asegurada. Así que si ya decimos que la función es derivable, eso va a implicar necesariamente que sea continua. Sin embargo, eso no lo vamos a aplicar en los ejercicios porque se tratará de estudiar si son continuas y luego si son derivables. Una cosa sí que se puede también asegurar, que si no es continua, no es derivable. Así que si en las funciones que estudiamos hay puntos de discontinuidad, ahí en esos puntos no será derivable tampoco la función. Bien, eso es fácil, porque estudiando la continuidad y viendo los puntos donde es discontinua la función, como se ha hecho en los ejercicios anteriores, pues ya ahí se determinaría que no es derivable, tampoco en esos puntos. La pregunta es, si la función es continua, ¿asegura derivabilidad? Es decir, con asegurar que hay un entorno conocido en el comportamiento de la función, ya un entorno continuo alrededor del punto en cuestión, ¿ya podemos asegurar que es derivable? Pues la respuesta es no, y de ahí radican los problemas y que el estudio de la continuidad y de la derivabilidad se haga por separado. Si no, simplemente estudiando la continuidad ya podríamos decir en qué puntos son derivables. ¿Entendido? Bueno, entonces, ¿qué funciones dan problemas? ¿Qué funciones continuas dan problemas? Pues aquí tenemos una, que es una función, bueno, parecida al valor absoluto, que es al revés, pero por simplificar el dibujo la he dibujado así. Son unas funciones que tienen picos. Aquí no habría problema, son rectas. En todos estos puntos la función es derivable, tiene una pendiente que coincide con la pendiente de la recta, justo. Pero aquí, ¿qué ocurre en este punto que es el pico? Bien, que en el entorno de este punto la derivada ha pegado un salto, porque pasamos de derivadas positivas crecientes, por ejemplo, pongamos más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, y aquí baja con menos 2. O sea que en este punto o tiene más 2 o menos 2. Hay un salto, un cambio no continuo de la derivada, pasa de más 2 a menos 2. En esta rama baja a menos 2.
Así que hay un problema. En este punto no se sabe decidir si tiene la derivada. ¿Es positiva, más 2, menos 2? ¿Es un punto derivada 0? ¿Qué es eso? Esos problemas que tienen los picos, las funciones que tienen picos, justo en los puntos donde tienen los picos, implica que no se pueda decir que es derivable en esa función. No existe la derivada. La derivada por la izquierda y por la derecha no coinciden. Y esa es la condición que va a haber que intentar probar en los ejercicios, en las funciones a trozos, para ver si son derivables. Vamos a ver un esquema rápido de qué situaciones se pueden encontrar en el estudio de la derivabilidad en las funciones a trozos. Aquí tenemos una función a trozos que tiene una rama para valores iguales a 1 y menores, y una rama para valores mayores que 1. Bien, como la función no es continua, bueno, ya nos darían la fórmula y tal, pero estarían las dos ramas, pues de la izquierda y la derecha definidas con los intervalos y tal, en la llave que expresa las funciones a trozos. Bien, en x igual a 1 estudiaríamos la continuidad y veríamos que no es continua. Entonces, si en x igual a 1 no es continua, tampoco es derivable en este punto, en este x, en esta abscisa. Y con ello determinaremos ya la solución para este función a trozo, para este problema. Bien, vamos a ver los otros dos casos. Imaginémonos que hay una rama que es una recta y que encaja la otra rama, justo también x igual a 1, encaja de forma perfecta con una parábola o con una función que, bueno, en la manera de encajar no produce ningún pico, sino que hay una continuidad en el cambio, por así decirlo. ¿Qué pasaría en esas situaciones? Bueno, pues estudiaremos la continuidad, diríamos que es continua, pero al estudiar la derivabilidad encontraríamos que la derivada de la rama de la izquierda y la derivada de la rama por la derecha, o al revés. Bueno, los he puesto los signos al revés, pero bueno, da igual. Por la izquierda y por la derecha en realidad sería menos y más, aquí. Por la izquierda y por la derecha, pues coincidirían. Al calcular la derivada evaluada en x igual a 1 de la rama izquierda y la derivada de la rama derecha, también evaluada en x igual a 1, pues veríamos que coinciden, ¿de acuerdo? Y diríamos que la función es continua y además es derivable en este punto. Por último, si hay una función que es continua pero que produce un pico, veamos esta recta y una función exponencial decreciente, pues este tipo de encaje, aunque encaja perfectamente y la función es continua en x igual a 1, produce un pico. ¿Y cómo nos daríamos cuenta? Nosotros no dibujamos las curvas. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues nos daríamos cuenta al calcular la derivada por la izquierda, la f menos, y la f más, que es la derivada de la rama derecha, la haríamos a valorar en x igual a 1 y veríamos que no coinciden, que no es igual el resultado, no es el mismo en x igual a 1. Aquí lo haríamos. Entonces, tendríamos que decir que la función, pese a ser continua en x igual a 1, no es derivable en x igual a 1. Y esas son las situaciones que se dan en los ejercicios.